Hola, Buenos días, doctora. ya, buenos días. Estamos muy poquitos. Ya, voy a tomar lista un ratito. Aquí tengo todo. Ya, vamos a llevar nuestro penúltimo tema en realidad, porque el otro tema va a ser antibiótico-terapia, que no está en nuestros temas de quinto, pero sin embargo siempre hacemos un reforzamiento, ¿no? Y eso va a ser presencial. Entonces iré a la presentación. Voy a quitar esto y ya. ¿Se ve la pantalla? La presentación, perdón. Sí, doctora. Y ya. Entonces, este tema en realidad es un tema de, vamos a decir, un poquito de medicina también, ¿no? La parte médica o las partes generales, porque son enfermedades generales que presentan los niños, pero que se manifiestan en la boca, ¿no? Entonces, y tenemos que nosotros conocer para no tener alguna complicación, ¿no? Entonces, es muy importante conocer esas lesiones que se presentan en la cavidad bucal en los niños como resultado de enfermedades generales, ¿no? Que padecen o que son transitorias también, ¿no? Por ejemplo, la gripe tendrá alguna manifestación en la boca, la hepangina, una infección viral, el COVID habría tenido alguna manifestación en la boca, la sífilis, los hongos, o sea, son padecimientos generales o enfermedades generales que repercuten en la boca, ¿no? Entonces es muy importante para que nosotros hagamos un diagnóstico correcto y si no estoy segura, remitirlo inmediatamente a un pediatra, ¿no? Entonces, y si puedo hacer el tratamiento, lo hago, ¿no? Pero si no estoy capacitada, mejor remitirle a otro especialista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas lesiones que vamos a ver? En realidad están agrupadas estas lesiones. Vamos a ver las lesiones micóticas. Tenemos las lesiones, es decir, por hongos. Las lesiones bacterianas, vamos a hablar un poquito de la sífilis y el impético, que son lesiones bacterianas que más repercuten en la boca, ¿no? Porque sabemos que infecciones bacterianas en la boca, hablamos de celulitis, hablamos de procesos, abscesos, enfermedades periodontales, que son infecciones bacterianas, ¿no? Pero esto estamos hablando de infecciones así bien específicas, ¿ya? La infección viral, ahora está, ¿no?, de moda en nuestro tiempo, lo que es el herpes, el virus papiloma humano. Tenemos otro tipo de, todo tipo de herpes, ¿no? El herpes, el virus papiloma humano, el herpes, estas infecciones virales también se encuentran lo que es la varicela, tenemos la estomatitis aftosa, las estomatitis aftosa primarias, tenemos la hepangina, la enfermedad pie, mano, boca que vamos a ir viendo. Tenemos esta enfermedad ampollar que no lo vamos a llevar, pero que está en su libro, pero que no voy a tocar porque en realidad estas enfermedades son más de, o sea, son enfermedades hospitalarias, ¿no? Generalmente se presentan en pacientes ya realmente muy inmunodeprimidos, pacientes que tienen otro tipo de enfermedades, ¿ya? Tenemos las enfermedades autoinmunes, las aftas, ¿no? Es importante conocer para poder diferenciar lo que son de otro tipo de lesiones. Dentro de los tumores y pseudotumores vamos a ver al mucosele.
y la patología del recién nacido, que son el épulis congénito, úlcera de Rigafede, quistes de la lámina dental, nódulos de Bone y perlas de Epstein, que normalmente esto tal vez alguna vez puedan verlo en los centros cuando vayan a hacer su año de provincia, ¿no? La patología lingual es la lengua geográfica, que es la que más vamos a ver, y dentro de las neoplasias benignas, en realidad vamos a ver características generales, cómo diferenciar algo maligno en la boca de un niño de algo benigno, ¿no? Porque en la boca se pueden presentar sarcomas, rhabdomiosarcoma, las leucemias, que son también manifestaciones de una enfermedad maligna de la sangre a nivel de los glóbulos blancos, que tiene repercusión a nivel de tejidos blandos de la boca, ¿no? Entonces, la infección micótica, o sea, esta es producida por el hongo, el Candida albicans, ¿no? Entonces, este Candida albicans es una bacteria, perdón, es un hongo que se encuentra de forma saprófita, decimos, ¿no? Que vive en la boca, que no produce ninguna alteración a menos que ese paciente tenga las defensas bajas. Ese es como un germen oportunista que llamamos, ¿no? Solamente si las condiciones se dan, produce un efecto negativo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores que predisponen a la aparición de este hongo? Tenemos los factores locales y los factores generales, como ser mala higiene bucal, pacientes que tienen VIH-Sida, deficiencia de hierro, es decir, que están con anemia, cuando tienen algunas enfermedades crónicas, cuando toman durante mucho tiempo, más de 10, 15 días antibióticos, corticoides y fármacos inmunosupresores. Entonces, estos son los factores que van a hacer que este cándida tenga o se manifiesta en la boca del niño, ¿no? Entonces puede manifestarse en forma así de hongos tipo saburra, ¿no? Y también puede presentarse así en forma lisa como una superficie muy rojiza también. Este es otro tipo de hongo, ¿no? Entonces acá tenemos que este hongo forma unos micelios o hifas, dicen, ¿no? Como vellitos blancos en la superficie del hongo. Entonces, como se agrupan, dan este aspecto. Entonces, ¿cómo yo debo hacer mi diagnóstico diferencial? ¿Será saburra o será hongo? Primero tengo que saber las condiciones generales de ese niño, ¿no? Si ha tenido fiebre, si está tomando antibióticos durante más de 10, 15 días, o día antes ha estado sometido a mucha radiación solar, o tiene otra patología general, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, ya voy a poder identificar. Y ahí clínicamente yo limpio con una gasita esta superficie. Primeramente queda así una superficie rojiza que a pocos minutos, vamos a decir, nuevamente se llena, se vuelve blanquito, ¿no? En cambio, una saburra deja la superficie normal, rojiza, medio rosadita, ¿no? Entonces, este hongo se puede localizar a nivel de la parte posterior del dorso de la lengua, puede localizarse a nivel de los carrillos, ¿no? Entonces, y, y generalmente eso más se presenta en niños muy pequeños o inmunodeprimidos, ¿ya? Entonces, los dos tipos de candidiasis, tenemos la candidiasis pseudomembranosa y la eritematosa. La pseudomembranosa es aquella que observamos así blanquito, ¿no? Por ejemplo, este es un VIH, ¿no? Y una candidiasis eritematosa, una superficie bien rojiza, quemante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico diferencial lo realizamos con leucoplasia pilosa, lengua geográfica, nevo blanco, quemaduras químicas, etc., ¿no? El tratamiento, si yo no lo voy a realizar, lo remito tranquilamente a un pediatra y ellos les darán antifúngicos como nistatina, cotrimoxazol. ¿Por qué? Porque este candidiasis va a desaparecer en un tiempo cuando ese niño nuevamente eleve sus niveles de defensa, ¿no? Entonces va a ir desapareciendo, pero como en pacientes con VIH ya, por ejemplo, en pacientes ya crónicos, etcétera, entonces viven con eso, ¿no? Porque sus defensas siempre están bajas.
Dentro del grupo, y hemos visto las alteraciones o la enfermedad, en este caso el hongo, la que más nos interesa, ¿no? El Candida albicans. Vamos a ver lo que son las infecciones bacterianas y vamos a ver la sífilis. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos la sífilis? Porque hay muchos casos, en caso de violaciones, etcétera, hay niños que pueden presentar ciertos signos patognomónicos, ¿no? En la boca, por eso yo debo conocer, ¿no? La sífilis. Entonces, esta es producida por un Treponema pallidum, es una bacteria, es una enfermedad infecciosa, sistémica y adquirida y de curso crónico. Es decir, que se puede adquirir desde bebé y tiene un curso crónico, ¿ya? Entonces, ¿cómo se transmite? Por contacto sexual, vía placentaria. La madre que está enferma con sífilis puede transmitir la bacteria a su bebé y va a tener ciertas características, ¿no? Y la exposición sanguínea, más que todo el uso de droga, ¿no? Entre jóvenes que utilizan a veces agujas contaminadas, etcétera, ¿no? Entonces, esta infección bacteriana, esta sífilis puede clasificarse, uno, en sífilis congénita, ¿ya? Puede clasificarse, se clasifica, perdón, en sífilis adquirida primaria y secundaria y sífilis adquirida tardía, ¿ya? Este es precoz, perdón. Aquí se fue la palabra. Precoz, ¿ya? Entonces, sífilis congénita, sífilis adquirida precoz y sífilis adquirida tardía. Entonces, como su nombre aquí ya podemos ver, este es cuando ya el niño nace, este es cuando se adquiere, ¿no? Por algún contacto, por algún hecho. Y la sífilis adquirida tardía son manifestaciones que se dan tardíamente. Por ejemplo, un niño o una mujer ha sido contagiada con esta bacteria, no va a dar en realidad manifestaciones ese momento con una persona que estaba contagiada o que tenía sífilis, ¿no? Entonces, pero los signos no se van a manifestar inmediatamente, sino que se van a manifestar tardíamente, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la sífilis congénita, es aquella que ya el bebé nace, ¿no? Sus manifestaciones tempranas generalmente se observan antes de los 2 años, eso casi no lo vamos a ver nosotros, ¿no? Generalmente esto se ve en los hospitales, ¿no? Entonces, ¿pero qué va a tener este niño? Va a tener un bajo peso al nacer, va a tener coriza persistente o rinitis. Coriza quiere decir esto, ¿no? Que esa rinorrea normal, que su naricita siempre va a estar tapada y por lo tanto va a tener un llanto afónico. Ese niño no va a llorar normal como cualquier otro niño cuando nace, sino va a tener como si estuviera ronco, ¿no? Puede tener fisuras desde las comisuras labiales hasta las mejillas, ¿no? Es una característica de este niño. Generalmente muchos de estos niños cuando nacen con esto pueden llegar a fallecer justamente por el bajo peso al nacer y porque todas las vías respiratorias están como tapadas por esa rinitis, por ese flujo sanguíneo que tienen, ¿no? Perdón, por ese flujo de moco, ¿no? De sangre. Entonces, esta sífilis congénita también tiene manifestaciones tempranas, ¿no? Entonces, ese niño va a nacer así como les decía hace rato. Algunos sobreviven con tratamientos, pero otros niños fallecen, ¿no? Entonces, y tenemos, lo que más nos importa a nosotros es esta, la sífilis congénita, que se llama con manifestaciones tardías, ¿no? Esto se da entre los 3 y 30 años, las manifestaciones tardías, tiene queratitis intersticial, es decir, que estos pacientes cuando viven presentan este tipo de fases, ¿no? Una frente olímpica, su nariz como si no hubiera crecido, la parte anterior como una clase 3, ¿no? Vean su perfil de ¿no? Tiene un perfil bien característico, ¿no? Entonces eso sabemos ya cuando veamos este tipo de pacientes, este paciente tiene estas manifestaciones tardías de la sífilis congénita, aparte que presenta gomas en la piel y también en el hueso, presenta o sea, tiene muchos problemas a nivel de los
a nivel de del sistema nervioso porque hay una neurosífilis, ¿no? Entonces no se van a desarrollar normalmente a pesar de que al nacer han tenido eso y se han mantenido vivos, pero siempre van a tener alguna alteración, ¿no? Y los estigmas que nosotros como odontólogos podemos ver, estos estigmas de un niño que ha nacido con eso, ha sobrevivido y es joven, entonces podemos ver estos estigmas porque duran toda la vida. Entonces podemos ver una nariz sencilla de montar, frente olímpica, cicatrices radiadas de Parrot, y estos, ¿no? Lo que nos interesa, los dientes de Hutchinson y los molares en mora, aquí me he olvidado, los molares en mora. Es decir, si ustedes ven un paciente que tiene sus primeros molares así, como si tuviera muchas cúspides, como morita, ese paciente ha tenido sífilis congénita. O los dientes de Hutchinson, es decir, que el lóbulo anterior del diente ha desaparecido y son dientes más no son el diámetro mesiodistal, no es normal, sino está disminuido, ¿no? Son dientecitos en forma de tonel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones o estigmas de la sífilis congénita que nos interesa más justamente a nivel bucal? La presencia de dientes en mora, los dientes de Hutchinson y sus maxilares pequeños porque hay poco desarrollo. Ahora, la sífilis adquirida, eso podemos ver a cualquier edad, ¿no? Ya les dije que es por contacto de sangre, puede ser que en alguna transfusión también haya habido esto, o violaciones que se producen, ¿no? A los niños. Entonces, aquí sí, cuando la sífilis adquirida primaria, hay un complejo primario, ¿no? Y que esto es muy importante conocer también, que es el chancro sifilítico, ¿no? Que no solamente aparece en las partes genitales, ¿no? Sino también pueden aparecer en la boca, ¿no? Entonces, este chancro sifilítico se caracteriza porque presenta adenopatías satélites, es decir, cuando tocamos los adenoides están sumamente inflamados, ¿ya? La incubación, perdón, es de 2 a 3 semanas y este chancro en boca, que generalmente se presenta como un nódulo, ¿no? De base limpia, indurada, indolora y de color rojito, ¿no? Si ustedes pueden observar no es una lesión, aquí no vamos a decir que sea mordido, no, ¿ve? Entonces vean como como una dona parece, ¿no? Entonces es bien característico de las personas o de los niños o jóvenes que tienen esta sífilis adquirida primaria o personas adultas también, ¿no? No podemos decir que solamente los niños son susceptibles, ¿no? Entonces, esta es como manifestación temprana, ¿no? Y cuando ya más después, o sea, ha padecido, ha sido contagiado con sífilis, ha tenido su manifestación temprana, puede tener una manifestación secundaria posteriormente, ¿no? Que son lesiones de sífilis secundaria que se presenta como placas opalinas, pápulas, condilomas, erosiones, fisuras, grietas, etcétera. Es decir, se puede ver en boca así unas lesiones raras, ¿no? Que no es maligno, ¿no? Pero que sí hay que saber reconocer, ¿no? Entonces, este tipo de lesiones ya se dan más en personas adultas, ¿no? Tenemos otra infección que sí lo vamos a ver esto en niños, especialmente en las zonas periféricas, en el campo, etcétera, que es el impético. El impético es una lesión que se produce a nivel de los labios, de la cara, de la nariz, etcétera, por la acción de bacterias como es el estreptococo del grupo A y el estafilococo aureus, ¿no? Entonces, generalmente se da esto en edad preescolar. Es lo que llaman comúnmente la sarna, ¿no? El impético. Entonces, ¿cómo se presenta clínicamente? Como costras amarillas llamadas mielicéricas. Si yo tengo unas costras así amarillas, medio amarillento, a veces confundimos con lo que son los herpes también, ¿no? Pero la diferencia, ¿cuál es? Que en una infección viral siempre va a haber fiebre. Ojo, si ustedes han padecido de resfrío, viene con fiebre, dolor muscular, etcétera, ¿no? El COVID, peor, ¿no? Entonces, pero esta es una lesión bacteriana,
¿ya? Generalmente no hay mucha fiebre, ¿no? Pero sí hay mucho escozor, ¿no? Normalmente los niñitos reinfectan o sobreinfectan y se observa así lesiones muy de gran magnitud. ¿Por qué? Porque el niño se rasca y en sus uñitas lleva también la bacteria y otra vez va a otro lado y se rasca y va sobreinfectando, ¿no? Entonces muchas veces este impético puede aparecer después de haber tenido herpes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como aparece herpes y el niño se toca, como les decía, y no se lava su mano, ha jugado en la tierra, lleva esas bacterias y sobreinfecta ese herpes. Por eso se llama herpes bucal impectinizado, es decir, que va a tener virus y bacterias. En este caso, el tratamiento tiene que ser antibióticos y antihistamínicos, perdón, antivirales. ¿Ve? Entonces, y eso va a aparecer 10 días después de la exposición. No sé si alguna vez han visto a algunos niños que han tenido herpes labial y se empiezan a frotar y aparece por su nariz y luego de la noche a la mañana aparece esta lesión, ¿no? Entonces, grande. Y estas, pero desaparecen sin dejar cicatriz después del tratamiento. Ahora nos vamos a lo que son el grupo de infecciones virales, del virus, ¿no? Entonces sabemos cómo es un virus que no tiene, solo parece que, o sea, no tiene, perdón, ¿ya? Entonces solamente tiene un núcleo, tiene un ADN que se replica y necesita de otra célula para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esta gingivoestomatitis herpética se llama también primoinfección, es decir, ¿alguien ha hablado? Oh, perdón. ¿Ya? Entonces, puede aparecer en niños y adultos, pero más común es en niños, ¿ya? Es producida por el virus herpes simple tipo 1, porque hay todo tipo de virus ahora, ¿no? Entonces, pero específicamente el herpes es producida por el tipo 1. Entonces, ¿cómo aparece la primoinfección? Es decir, por primera vez una infección con gingivoestomatitis herpética. El niño va a tener un aumento de temperatura, va a tener malestar, va a tener mucha irritabilidad, va a tener dolor de cabeza, dolor bucal y posteriormente, una vez que ya se han dado las primeras manifestaciones, va a haber una fase eruptiva, ¿ya? Donde ¿qué? La mucosa se va a tornar así turgente, rojiza, ¿no? Y van a aparecer las vesículas diseminadas en todo lado, en la lengüita, en la encía, en el paladar, etcétera. Y estas erosiones, una vez que revientan, son muy dolorosas. Y como son niños pequeños, estos niños mantienen la boca abierta, como enfriando, ¿no? Ahí, ¿no? Respirando así y empiezan a babear, su mamá no le cepilla, entonces cuando le traen muchas veces piensan que es dolor de diente porque su encía está tan irritada, ¿no? Entonces lo traen, nosotros limpiamos con cotonetes y puede haber hemorragia, ¿no? No sé si ustedes pueden ver aquí, no sé si se ve bien, pero aquí hay una lesión, aquí hay otra lesión bien clarito que se ve. Acá también, pero estas dos lesiones se observan muy bien. Pero es como si la boca estuviera bien caliente, ¿no? Entonces, normalmente, si yo veo una lesión así en boca con lesiones ulceradas así pequeñitas, varias, siempre tengo que revisar también su manito. ¿Por qué? Porque hay otra enfermedad que es enfermedad de pie, mano, boca, que presenta también este tipo de ulceraciones, pero en la boca, en la planta de sus manos y de sus pies, ¿no? Entonces, o si presenta eso, tengo que empezar a revisarle detrás de sus orejitas, tengo que revisarle su cabecita, por ahí es varicela también, ¿no? Entonces hay varias enfermedades virales que se parecen, ¿no? Pero esta primoinfección es bien específico en la boca, mucosas así turgentes, y son sangrantes. Entonces, ¿qué voy a hacer como odontólogo? Como odontólogo simplemente yo tengo que hacer una limpieza de la placa bacteriana, colocarle clorexidina y le puedo recetar un anestésico tópico, ¿no?
Entonces, para que vaya comiendo y orientarle en la dieta, que tiene que ser blanda, bastante agua, que darle agüita en bombilla para que no se deshidrate justamente por la temperatura que tiene el dolor de cabeza y recetarle paracetamol para el dolor de cabeza. No hay más, no doy antibiótico, nada, porque es una infección viral que va a concluir entre 10, 15 días, ¿no? Que tiene su periodo máximo de incubación y de ahí ya los síntomas van a ir remitiendo, ¿no? Porque entre el 7 y 10 días es donde se puede producir mayor repercusión de sus síntomas, ¿no? Entonces, esta enfermedad es contagiosa porque es virus, entonces hay que aislarlo un poquito de los hermanitos, etcétera, ¿no? Lo más importante para nosotros es una buena higiene. ¿Para qué? Para que estas encías no sangren o crezcan mucho, ¿no? Entonces, esta gingivoestomatitis herpética a los 5 días ya da las erosiones que cicatrizan en 10, 10 a 14 días ya cicatrizan. No es que los signos se presentan durante este tiempo, ¿no? Sino entre los 3 a 4 o 5 días se presentan ya las ulceritas. Entonces, si un niño lo traen es un día así con esta gingivoestomatitis herpética, hay que preguntar 3 a 4 días con quién ha estado en contacto, qué ha hecho, como todo eso, ¿no? Para ver más o menos cuál ha sido la causa, la etiología, ¿no? de este virus. Entonces, y sus erosiones van a cicatrizar, es decir, entre el día 6, 7, 8, 9, 10 hasta el día 10 es donde va a haber mayor dolor, ¿no? Mayor molestia, porque esas úlceras van a estar abiertas, el niño no va a comer, etcétera, se va a deshidratar, va a bajar sus defensas, etcétera. Por eso que es muy importante realizar una buena orientación a la mamá, ¿no? Entonces, ¿cómo son estas lesiones? Son pequeñas, redondeadas, con un centro amarillento y halo rojo, ¿no? Yo descarto que es apta, porque el apta no me da fiebre, ¿no? Esta, en cambio, hay una irritabilidad, el niño se queja de dolor, está con fiebre, temperatura, etcétera. Entonces, y aparte, este está acompañado con linfadenopatías bilaterales dolorosas, ¿no? Entonces, estas lesiones pueden presentarse en la encía, mucosa bucal, labial, lingual o palatina, ¿no? Y aquí tenemos, y como ustedes pueden ver, por ejemplo, ¿no? Esta lesión creo que la hemos sacado no sé si es de una sobrina que estaba en el campo y le vi, y vean cómo las lesiones, y estas realmente son bien dolorosas. Vean sus encías turgentes, lleno de placa bacteriana, ¿no? Mira, las piezas están en erupción, su lengua saburral porque no come, no se cepilla, etcétera, ¿no? Y vean clarito, y aquí, por ejemplo, hay muchas lesiones, ¿no? En algunos niños podemos ver pocas lesiones. Y este otro tipo de lesión también, no, fue, sí, de una sobrina. También teníamos alguna enfermedad que se presentó en la clínica. Les voy a mostrar luego, ¿no? Y ahí vemos, pueden presentarse de esta manera. Y yo nunca he visto así, pero sí he visto la anterior. Y estas que son fotos del libro, y cómo puede haber tal deshidratación en un niño. Vean, las encías bien turgentes, llenas de placa bacteriana y una deshidratación, descamación superficial del labio. Por eso es que es muy importante la orientación que vamos a dar a este mamá. Bastante líquido, una agüita de manzanilla fría con bombillita, porque apenas llega el agua fría o caliente y les duele, ¿no? A los niños. Entonces, hemos visto hace rato la gingivoestomatitis herpética, que es una infección, una prima infección. Todos aquellos niños jóvenes que han padecido por primera vez gingivoestomatitis herpética, a la larga, durante toda su vida, pueden tener el herpes primario, o el herpes normalmente conocido, ¿no? El beso de araña, que también es conocido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el virus se mantiene latente en los ganglios linfáticos toda la vida. Entonces, cualquier estímulo para la aparición de entonces este virus se reactiva, pero va a aparecer con diferentes sintomatología y diferentes características clínicas, ¿no? Normalmente ya rara vez puede darse herpes aquí en los
dentro. Este es otro tipo de derpangina, ¿no? Que no debía estar aquí, ¿ya? Entonces, estos ya son lesiones en pacientes que están con enfermedades intrahospitalarias fuertes, ¿no? Pero, ¿qué debemos aprender de este herpes? Que su diagnóstico es clínico, así como de la gingivoestomatitis herpética, su tratamiento es clínico, o sea, es solamente para la fiebre y medidas paliativas, ¿no? No hay otro, no podemos pinchar, no podemos dar nada. En caso de que esta gingivoestomatitis herpética sea muy, o sea, presenta como ese pacientita, ¿no? Que les vi tantas lesiones ulceradas, sí se da antivirales, ojo, ¿ya? Pero si presenta 2, 3, 4 lesiones y el niño nomás está bien, entonces directamente es solamente para el dolor, ¿no? Entonces, este herpes normalmente más aparece en el labio, ¿no? Creo que aquí tengo, ¿no? Generalmente, este aparece en el labio, ya en un tejido más queratinizado, ¿no? Entonces, la famosa, eh, antes llamaban siempre el beso de araña, ¿no? O te has dormido con la boca con dulce, nos decían las mamás, ¿no? Entonces, esta estomatitis herpética secundaria o recidivante que llamamos, entonces nos puede aparecer toda la vida y en algunos es muy frecuente, ¿no? Periodos de exámenes, hay muchos estudiantes que presentan esto por el estrés, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores predisponentes? El estrés emocional, el cambio hormonal, fiebres, traumas después de una resfrío muy fuerte puede aparecer, traumas, radiación a rayos ultravioletas, etcétera. Es decir, va a haber muchos factores predisponentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus de la primera infección va a permanecer latente en los ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento voy a realizar? Porque estas lesiones aparecen así como lesioncitas con agüita, vean, ¿no? Unas lesiones elevadas y que revientan rápidamente y cicatrizan sin dejar ninguna cicatriz, ¿no? Entonces, normalmente aquí que es en caso de que me duela la cabeza, etcétera, entonces paracetamol, buena higiene dental, buena alimentación, ¿no? Y tratar de controlar lo que es ese estrés, ¿no? Entonces es la gingivoestomatitis herpética y la estomatitis herpética recidivante o el herpes llamado, ¿no? Entonces aquí podemos ver lo que ya hemos dicho, generalmente estos pacientes no tienen fiebre, o sea, aparece y luego desaparece, ¿no? Hay linfadenopatías rara vez. En cambio, una gingivoestomatitis en la prima infección sí hay linfadenopatías y mucha fiebre, ¿no? El tratamiento es sintomático, muchas veces también se utilizan topicaciones con antivirales, ¿no? Y aquí vemos una serie de herpes. La varicela actualmente ya está en desaparición y hay pocos niños que enferman, ¿no? Antiguamente, hace años, hace 20, 30 años, todavía había, la incidencia era mucho mayor, pero actualmente ya no se escucha, ¿no? Es causada por la varicela zoster en pacientes entre 5 y 9 años. Igual, va a haber fiebre, cefalea, malestar general, pero aquí vean, hay un dolor faríngeo. En la gingivoestomatitis herpética no había eso. Hay congestión pulmonar, la incubación es de 2 semanas y hay la erupción maculopapulosa y posteriormente hay vesículas con pústula y que revientan y luego dan una costra, ¿no? Esta varicela, ¿cuál es la diferencia de una gingivoestomatitis herpética? Esta varicela puede presentarse las lesiones ulceradas en la boca, pero mínimamente. Más aparece en el tronco, en la parte, en la espaldita. También puede aparecer en las manitos. Es decir, es generalizado en todo el cuerpo, ¿ya? Entonces, aquí también de ahí ha nacido lo que es la cuarentena, ¿no? Que tiene que estar 40 días encerrado y especialmente cuando les da a los jóvenes varicela, entonces tienen que estar nomás aislados, ¿no? Porque cuando se rascan, porque molesta, ¿no? Entonces puede a la larga dejar cicatriz, ¿no? No sé si han visto en algunos pacientes, hay secuelas de varicela, ¿no?
Entonces, pero si no se tocan, entonces desaparece sin dejar ninguna lesión, ¿no? Entonces, esta varicela puede aparecer en lengua, paladar, mucosa yugal, encía, orofaringe, pero de una manera muy mínima. Pero vean ustedes, está en su carita, ¿no? Diseminado. El herpes zóster. Siempre acuérdense, el zóster de la culebra, ¿no? Entonces, el herpes zóster es, vamos a decir, es como una reinfección de los pacientes que han tenido varicela, ¿ya? El otro vimos que el herpes labial, el herpes, así como lo conocemos, era en pacientes que han sufrido gingivoestomatitis herpética como primo infección. En cambio, el herpes zóster es debido a que ese paciente de más pequeño ha tenido varicela, ¿ya? Entonces es recidivante de la varicela. ¿Por qué? Porque los virus se quedan en los ganglios linfáticos, ¿ya? Toda la vida. Se encuentran así de forma latente. O sea, no tienen ningún efecto. Ahí sí las condiciones no se dan, ¿no? Entonces, es más frecuente esto en adultos mayores e inmunodeprimidos. ¿Cuál es la característica? Que estas lesiones son de trayectos, o sea, siguen los trayectos de los nervios periféricos, ¿no? Sensitivos y son unilaterales. El diagnóstico es clínico, ¿no? Entonces, si aparece, por ejemplo, en la espalda, va a tener una formita así, siguiendo las terminaciones nerviosas, ¿no? Entonces, este herpes zóster es muy doloroso en pacientes adultos, porque ya dijimos que más aparece en adultos mayores, ¿no? Puede aparecer en cualquier lado, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, a veces requieren incluso internación estos pacientes. Otra lesión estamos hablando siempre de virus, es la herpangina. La herpangina está producida por el virus Coxsackie del grupo A, ¿ya? Entonces, esto se contagia, los niños se contactan por inhalación de gotitas aéreas o por contacto con la saliva, con otros niños, ¿no? Cuando se hablan, tosen e inhalan, ¿no? Entonces, por eso se da más en edad escolar y dura normalmente una semana. ¿Cuál es la característica de esta herpangina? Que hay fiebre, igual que una gingivoestomatitis herpética, dolor a tragar, igual que una varicela, malestar general, pero la diferencia es que las lesiones, o sea, las erosiones se van a presentar en el paladar blando, en la úvula, en los pilares y las amígdalas. O sea, es decir, en la parte posterior. Por eso es que duele al tragar, están afónicos, están con fiebre, pero les revisamos, no hay nada en la lengua, encías, nada, pero sí las lesiones ulceradas se encuentran en la parte posterior de la boca, ¿no? Entonces son muy dolorosas. Y ustedes vean acá, ¿no? Esta es una herpangina, vean, paladar blando y las miles de lesiones, 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, esa es una herpangina. A veces pasa desapercibido, especialmente en personas adultas, ¿no? Entonces estamos con molestias, dolor de garganta y todo pensamos que es un simple resfrío, pero sin embargo podríamos estar con este virus, ¿no? Y esto, ¿no? Es otro tipo de, no vamos a decir otro tipo. Esta enfermedad pie, mano, boca también es producida por el virus Coxsackie, pero es bien específico. Aparece en la boquita, en la mano y el pie. Actualmente ha habido vamos a decir, una recidiva de esta enfermedad. Antes no había esta infección viral. Yo casi nunca veía uno que otro caso, ¿no? Pero después del virus del COVID, ha habido muchos niños, hemos visto incluso en la clínica uno, ¿no? La enfermedad pie, mano, boca, ¿no? Esto aparece en niños de 1 a 5 años, puede ser 8, 10 años, a mi nieto le apareció a los 8 años, ¿no? Son vesículas de 5, o sea, vesículas en número de 5 a 10 que se rompen y producen también erosiones dolorosas como el halo rojo. Puede aparecer en la boca, en la lengua, mucosa bucal y paladar, y en la piel las vesículas se ven, o sea, son como puntitos rojitos, como si le hubiera picado un sacudito, ¿no? Pero están rodeadas por un halo rojo.
En las superficies laterales y dorsales y alrededor de los dedos de la mano y de los pies, ¿no? Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, fue creo de aquí de la clínica, que vimos un paciente, es de la clínica, sí, él hace 2 años, 2 o 3 años, ¿no? Entonces ustedes vean, son lesiones igual que se parecen a una gingivostomatitis herpética, pero vean que su encía no estaba inflamada como en una gingivostomatitis herpética. Han visto que era más eritematosa y todo, y está solamente aquí localizado. Y posteriormente le revisamos su manito y también veía estas lesiones. Vean, vean, en los deditos, en las partes dorsales, ¿no? No había mucho, no le hemos podido revisar su pie, por eso tenemos la foto de estas dos. Y esta, por ejemplo, estas lesiones también es de una enfermedad pie, mano, boca, pero esta es de mi nieto, por ejemplo. Vean que ha habido unas úlceras mucho mayores. Vean, aquí estaba en periodo de cicatrización y también tenía en sus pies, creo que no tengo de sus pies, pero este tipo que no podía ni caminar, ha estado 3, 4 días con una fiebre intensa que no se le podía bajar con nada, ¿no? Entonces, estas lesiones, estas enfermedades son, vamos a decir, se están exacerbando en estos últimos tiempos y hay que tener conocimiento. Ahora ya estamos casi finalizando lo que es las enfermedades virales y tenemos la verruga vulgar, ¿no? La verruga que llamamos, que es producida por el virus papiloma humano, puede ser el número 2440, ¿no? Hay muchos tipos de virus papiloma humano, ¿ya? Esta es la que va a producir la verruga vulgar. Y esta puede aparecer en los dedos, en la zona peribucal, en la cara, en la mucosa bucal, labios, comisura, lengua y paladar. Esto se produce cuando aparece dentro de la boca, es por autoinoculación, es decir, el niño tiene una verruguita en el dedo y se muerde y autoinocula lo que es ese virus y luego aparece en los labios, ¿no? Son lesiones exofíticas con proyecciones papilares únicas o múltiples y su tratamiento es la excisión quirúrgica, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un niño. Entonces, por eso, si vemos alguna lesión en la boca, no he puesto, había una foto de un niño que también tuvo esa verruga vulgar, entonces tenía el aspecto de esta, ¿no? Una lesión elevada, vegetante, tipo coliflorcita la superficie, ¿no? Entonces le revisamos sus manitos, sus deditos, y sí tenía una lesión, ¿no? Entonces era por autoinoculación. Y esta lesión, vean, esta es recién, hemos visto justamente en este grupo hace una semana, ¿no? Entonces también es un virus papiloma, es un papiloma esto, ¿no? Entonces vean el aspecto como de coliflor, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué se realiza? En realidad nosotros no realizamos nada, esto que remitirlo al cirujano maxilofacial, que le hará la excisión quirúrgica y luego mandarle a biopsia para saber qué tipo de lesiones, ¿no? Es un niño de 4 o 5 años, creo que también estaba en la clínica, ¿no? Entonces, para que ustedes vean esa característica de la verruga vulgar del papiloma, ¿no? Que es el aspecto de un coliflor, la superficie, ¿no? Tenemos otra infección viral, la hiperplasia focal epitelial, no sé si alguna vez han visto, llamada también enfermedad de Heck, pero este tipo de lesiones casi, digamos, son lesiones que se presentan en ciertos lugares, no se sabe por qué la causa, pero son lesiones hiperplásicas en la cavidad bucal, ¿no? Parece que se sugiere un factor genético, por eso no se observa, digamos, si observamos en una comunidad, puede ser que varios tengan esa misma lesión, ¿no? Puede aparecer en la mucosa bucal, la vía lingual, encía, paladar, y tiene el aspecto de pápulas, ¿ya? Pápulas pequeñas y elevadas, de color rosado, superficie suave e indoloro. El diagnóstico es clínico e histopatológico y el tratamiento es quirúrgico. A ver, no tengo aquí una foto aquí. Aquí está, ¿no? La enfermedad de Heck, ¿no? Son lesiones que parecen las verruguitas, pero
en mayor superficie, ¿no? Generalmente así se presenta como de este niño, ¿no? Entonces, cuando nosotros estiramos el labio, agarramos de un lado y lo estiramos, desaparece. Otra vez se vuelve a su normalidad y otra vez aparece esas tipo de vegetaciones, ¿no? Entonces, ¿por qué estas lesiones papulomatosas tienen tendencia a agruparse? Pero eso ya es un tratamiento, digamos, ya del cirófano maxilofacial, ¿no? Y esta enfermedad ampollar que no lo vamos a llevar, ¿ya? Enfermedad autoinmune. Entonces hemos visto todas las enfermedades virales, cuáles son la gingivoestomatitis herpética, el herpes recidivante o secundario, hemos visto la varicela, el herpes zóster, hemos visto la herpangina, hemos visto la enfermedad pie-mano-boca, verruga vulgar y la enfermedad de Heck, ¿no? Son 7 lesiones o enfermedades virales que hemos visto que tienen repercusión en boca, ¿no? Ahora vamos a ver una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir? Que esto no sabemos por qué aparece, ¿no? No tiene una causa bacteriana ni viral, nada, ¿no? Entonces, estas lesiones se manifiestan como pérdida de sustancias de la superficie y muy dolorosas. Al inicio son necróticas, recidivantes y agudas, afectan a la mucosa y la causa es desconocida. Puede haber 3 tipos de aftas: leves, severas y herpetiformes. Si ustedes ven aquí, ¿no? Este es un apta, es diferente a una, y esta es una apta grande, mayor, porque vean, es grande, ¿no? Porque a veces se presentan más pequeñitos. Y aparece 1 o 2, 3, máximo 2, 3 lesiones, ¿no? Generalmente, cuando se aparecen eso, cuando estamos mal del estómago, ¿no? Parece que hay una caída del pH y ahí aparecen estas lesiones ulceradas, ¿no? Entonces no sabemos la causa, ¿por qué? ¿Ya? ¿Cuáles son los factores predisponentes? La ansiedad, el estrés emocional, la enfermedad celíaca, la anemia, deficiencia de vitamina B12, deficiencia del ácido fólico, factores endocrinos, parasitosis, factores hereditarios, etcétera. No se sabe cuál es la causa, ¿ya? Y los factores agravantes serían el trauma dental y protésico, hábito traumático parafuncional e infección sobreagregadas. Es decir, si yo hago una plaquita, confecciono una plaquita y está muy alta o le dejo una parte puntiaguda, va a irritar y puede ahí producirse un afta, ¿no? Entonces hay 3 tipos, dijimos. Las aftas menores generalmente son de 2 a 5 milímetros de diámetro. El fondo es amarillento, necrótico y poco profundo. Y su hálito es eritematoso, o sea, alrededorcito siempre es rojito, ¿no? Entonces, y esto aparece de la noche a la mañana, sin dolor ni fiebre. Sí, a veces hay infartación de ganglios, no sé si alguien, yo creo que todos han tenido aftas, ¿no? El dolor es intenso, espontáneo, uno no puede comer, ¿no? Entonces, también puede aparecer en la semimucosa bucal, en el surco vestibular, mucosa lingual y piso de boca. Las aftas mayores, estas sí ya son lesiones que se manifiestan son manifestaciones de enfermedades generales, ¿ya? Tienen un diámetro mayor hasta 1 centímetro, son profundas y destructivas y persisten estacionarias. A veces se curan inclusive con cicatriz porque hay una fibrosis superficial. Aftas menores, aftas mayores y las aftas herpetiformes. Estas aftas herpetiformes, ¿cómo son? Son lesiones más pequeñitas, pero que se unen a manera de viborita, ¿no? Entonces forman lesiones irregulares de aspecto similar a la herpética, ¿no? Esto yo nunca he visto, pero sí es afta mayor y afta menor. Entonces son los 3 tipos de aftas, que es una enfermedad autoinmune. Y ahora vamos a tener las lesiones, los tumores y pseudotumores. En realidad es considerado como un pseudotumor, ¿no? El granuloma piógeno, ¿no? Entonces, una proliferación reactiva, un crecimiento rápido del tejido, ¿no? De la encía y del tejido fibrovascular o de granulación, aparece en cualquier parte del organismo, en realidad de la boca, no del organismo, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que cuando es rojito es una lesión, vean, acá,
a nivel de la encía y es rojito, entonces es un granuloma piógeno. En la boca aparece encía y se denomina épulis, ¿no? Aquí vemos en la parte anterior también de un paciente. Entonces se consideran tumor benigno en realidad, ¿no? Entonces, este granuloma piógeno es muy vascularizado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es quirúrgico, porque muchas veces esto puede tener una base sésil o también una base pediculada, ¿no? ¿Con qué hacemos el diagnóstico diferencial? Con un épulis de células gigantes y un hemangioma, ¿no? El épulis de células gigantes, generalmente, ¿cómo diferenciamos un granuloma piógeno de un épulis de células gigantes? Justamente por el diagnóstico es histopatológico, ¿no? Normalmente siempre este tipo de lesiones tumorales se llevan a biopsia, ¿ya? O pseudotumorales siempre se debe llevar a biopsia. Entonces, cuando ya es un épulis de células gigantes, ya va a haber secuestros óseos acá adentro, ¿no? Entonces, más agresivo. Entonces, acá, ¿no? La lesión es elevada, estamos hablando del granuloma periférico de células gigantes, ¿no? El diagnóstico es histopatológico, hay células multinucleadas, pero también su tratamiento es quirúrgico. El mucosele es un pseudotumor también que se origina de las glándulas salivales en este caso. Y esto es muy común en niños, ¿ya? Es muy común en niños. Van a ver lesiones así grandes, gigantes, lesiones de este tamaño y también más pequeñitos en algunos niños, ¿ya? Generalmente, ¿por qué se produce? Por un trauma o ruptura del conducto excretor de una glándula salival y la saliva sale en el interior del tejido y se forma esta lesión elevada, ¿no? La localización más frecuente es los labios. He visto también en la lengua, en el dorso de la lengua, cerca de las glándulas, desembocadura de las glándulas raninas, ¿no? Entonces, el piso de la boca, la cara ventral de la lengua, perdón, no era el dorso, era la cara ventral de la lengua, ¿no? Entonces, sí he visto muchas veces este mucosele, pero más hemos visto en niños, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean una lesión, siempre traten de ver qué le está irritando, qué está produciendo, porque estas lesiones solamente se producen por trauma, ¿ya? No aparecen así de la noche a la mañana, ya ha aparecido, no. O el niño se está chupando, se está irritando, normalmente también aparecen cuando están erupcionando los incisivos inferiores, entonces el niño hace el tic de morderse el labio, ese espacito. Hay algún espacito, entonces o se chupa o se muerde, entonces va irritando esa glándula y posteriormente aparece esta lesión. Tenía un pacientito que sí se estaba produciendo porque vi un espacito pequeñito acá. ¿Qué hice? Le puse ionómero encima para evitar que se muerda. La semana ya no había, ¿no? Pero cuando ya son lesiones más grandes, más crónicas, sí o sí requieren cirugía, ¿no? Se coloca anestesia alrededor, se realiza el corte superficial y se saca la bolsita o la glándula salival, se realiza el corte, una suturita y ya, ¿no? Entonces, ese sería un tratamiento del mucosele. Pero también hay mucoseles gigantes, como la ránula, ¿no? Que generalmente aparece en el piso de la boca, que son ya lesiones de glándulas salivales mucho más grandes. Eso sí, ya el cirujano maxilofacial hay que remitirlo inmediatamente, porque una ránula en el piso de la boca puede hacer que la lengua se eleve y cuando esté echado, está dormido, le dificulte respirar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la característica de este mucosele? Que la consistencia es blanda y fluctuante y no es dolorosa. El tratamiento es quirúrgico, ¿no? El hemangioma es otro pseudotumor, ¿no? Es una proliferación benigna de vasos sanguíneos. Generalmente a veces los niños recién nacidos presentan muchos hemangiomas que van a ir desapareciendo con el tiempo, ¿no? Estos, pero cuando persisten, puede aparecer en el labio, lengua, mucosa bucal, encía, etcétera, ¿no? Hay hemangiomas capilares y cavernosos. Los capilares son lesiones planas que involucionan, pero los cavernosos o lacunares ya son más elevadas y se mantienen en boca, ¿no?
el diagnóstico es clínico y por imágenes. Generalmente actualmente hacen el tratamiento con láser, ¿no? Pero como hay vasos sanguíneos muy grandes, puede haber mucha hemorragia también. Entonces esto tiene que planificarlo lo que es el cirujano maxilofacial, ¿no? Y las patologías del recién nacido, ¿no? Que tenemos el épulis congénito. Hace rato vimos un épulis, que quiere decir una lesión a nivel de la encía, ¿no? En crecimiento, ¿no? Entonces, pero esto es congénito, es decir, que el bebé nace con esa lesión. Entonces, ¿qué voy a hacer si una mamá me lo trae así a un recién nacido a los 3, 4 días? Normalmente hay que mantener la calma, hay que esperar unos 15 días. Si el bebé está lactando normalmente, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque esta lesión entra en regresión hasta los 3, 4 meses, ¿no? Pero si esta lesión es mucho mayor, es grande, que le impide al niño alimentarse, sí o sí se debe programar a los 15 días su excisión quirúrgica, ¿no? Entonces, ahora los quistes de la lámina dental, nódulos de Bone y perlas de Einstein, normalmente son lesiones que aparecen a nivel de la encía o en el rafe palatino. Entonces son lesiones nodulares, duitas y blanquitas. A veces las mamás nos traen, ya le ha erupcionado sus dientes en la parte de atrás a un niño de 2 meses, no los trae. Entonces hay que revisarlo y ver, y parecen ser dientes, pero sabemos que el diente qué forma tiene, cómo erupciona, etcétera, ¿no? Nosotros como odontólogos ahí ya no podemos confundirnos, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento se realiza en este caso? Nada, decirle a la mamá que espere que va a tener una involución también hasta los 4 o 5 meses, ¿no? Y la úlcera de Rigafede, que aquí no había tenido ningún dibujo, pero es una lesión que se da en la lengüita del niño cuando aparecen los dientes natales o neonatales. Cuando succiona, raspa la puntita de la lengua aquí y le produce una úlcera en la lengua. Entonces, el tratamiento en ese caso, si es un diente neonatal o natal que está con mucha movilidad, la exodoncia, o agarrar una lijita y rasparlo, ¿no? El dientecito para que no sea tan puntiagudo y esté lesionando y esté produciendo esta úlcera de Rigafede. La lengua geográfica, la causa es desconocida, no sabemos, ¿no? Entonces aparecen mapas en el dorso de la lengua, ¿no? Está asociada a psoriasis y también estrés, ¿no? Entonces, generalmente las papilas foliadas pueden presentarse normales o eritematosas. A veces hay glosodinia, porque aquí están depapiladas, no hay papilas, entonces aparece cuando se seca la boca, entonces hay mucho ardor, ¿no? A veces dan un tratamiento de vitamina A, ¿no? Entonces, cuando la mamá vea esto, hay que calmarle, que es normal, que en realidad podría haber algún tratamiento más después, que cuando sea más grande, indicarle que va a cambiar de forma, etcétera, porque así un tratamiento no existe, indicarle que siempre se cepille lo que es la lengüita, especialmente en estos bordes donde puede haber acúmulo de placa bacteriana, ¿no? Esta lengua escrotal no lo vamos a llevar, ¿ya? Y estas son las lesiones malignas. Qué raro que no esté mi otra. A ver. Estas son las lesiones, las neoplasias malignas, ¿no? Solamente les estoy mostrando foto. Entonces, cuando nosotros veamos lesiones grandes, infiltrantes, que aparecen rápidamente y su crecimiento es rápido, entonces ahí ya tenemos que pensar de lesiones ya que son más malignas, ¿no? Vean esto, los bordes son irregulares, ¿no? La superficie misma no es una lesión normal, ¿no? Entonces ya son lesiones malignas. Acá, por ejemplo, igual es una lesión maligna, ¿no? Vean, lesiones malignas. Entonces, generalmente estas lesiones se producen por metástasis en la boca, el crecimiento es rápido, infiltrante, bordes irregulares, su tratamiento es quirúrgico, radioterapia y quimioterapia, ¿no? Pero eso no nos corresponde a nosotros. Si nosotros vemos alguna lesión que les parece raro, mejor es remitirlo directamente a un médico general para que luego lo remita, ¿no? A un oncólogo, etcétera, ¿no? Y la leucemia, que es considerada también una neoplasia maligna, entonces hay dos tipos, donde el tejido gingival se torna hiperplásico. Si ustedes pueden observar aquí, las
las lesiones por leucemia son muy, o sea, la gingivitis por leucemia es muy diferente a otro tipo de gingivitis. Si nosotros podemos ver, el aspecto es turgente, satinado, no granuloso. ¿Qué quiere decir? Turgente, que está como hinchado, ¿no? Rojizo. Satinado, tiene un color como el satín, no sé si conocen las polleritas de las que bailan, de las cholitas, o de algunos vestidos, es bien brilloso, ¿no? El satín, eso, ¿no? Entonces nosotros podemos ver en esta foto también está brilloso, colores rojizos, ¿no? Y no es granuloso y sangra normalmente. Este niño puede tener buena higiene bucal, pero sus encías están sangrantes. Entonces, el primer signo de una leucemia muchas veces aparece en la boca, ¿no? Entonces, en la boca de un niño, cuando ustedes vean a un niño que no tiene lesiones cariosas, su higiene es normal, lo ves a un niño así, normal, quizá un poquito más delgadito, más palidito, pero observan que sus encías están sangrando o cuando está hablando le sale sangre y ese aspecto característico bien brillosito. Entonces ahí hay que pensar, ¿no? Tal vez sea algo raro, nunca hay que decirle directo a la mamá, no, su hijo tiene leucemia, es una neoplasia maligna, no, nunca hay que ser asustar. Decir, tiene unas lesiones aquí, tendría que llevarle a un pediatra, por favor, para que le pida algunos análisis, ¿no? Porque no es normal que sus encías estén así, de esa forma, y estén sangrando, no es normal, porque le se cepilla bien, yo creo que come bien, etcétera, ¿no? Entonces nosotros como odontólogos podemos ser los primeros en hacer un prediagnóstico, vamos a decir, ¿no? De la leucemia, porque la primera manifestación de la aparición de leucemia en niños es en la boca, ¿ya? Entonces, ya cuando ya es más avanzado puede haber periodontitis, hay osteólisis, etcétera, ¿no? Pero los primeros signos siempre van a ser de esta manera, ¿no? Entonces, si nosotros conducimos a ese paciente a que sea atendido por un profesional, podemos nosotros ser parte, ¿no? De la recuperación de ese niño, porque ya la mamá, el médico instalará otras medidas, hará otro tipo de tratamientos preventivos o para evitar que avance. Pero si nosotros no diagnosticamos, no le referimos a esa mamá va a pensar que es normal, si le he llevado al odontólogo, no ha dicho nada, ¿no? Entonces, y esa leucemia sigue avanzando y a veces ya es fatal, ¿no? Entonces, es muy importante nuestra participación en la detección de este tipo de lesiones. Y con eso hemos terminado la clase. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no les ha quedado claro. Han aumentado. Ya. Si no hay nada, entonces les quería mostrar cómo deben hacer sus lesiones, sus trabajitos de traumatismos. A ver, pero van a ver al revés, ¿no? Esto. No sé si se ve al revés, no he puesto mi camarita, ¿no? Por ejemplo, este es una cartillita de un folletito de qué debo hacer para en caso de ebullición, ¿no? Entonces ahí están sus dibujitos que están hechos a mano, pintado a mano, las letras, todas esas. Pueden hacer de esta manera, como también pueden hacer, ya les dije, pueden escoger lo que es abulsión, pueden escoger, por ejemplo, es esta otra que están viendo, Salva tu diente, este es un tríptico, ¿no? Entonces, Doctora, no sé si solo soy yo, pero no se ve nada. ya, a ver, un ratito voy a poner pin. Un ratito, un ratito, un ratito. Daremos un ratito, un ratito. No estoy pudiendo agrandar mi pantalla.
aquí creo que es. Aquí. No lo puedo agrandar mi pantalla. Ya me he olvidado de utilizar esto. Aquí. Cambiar el diseño. Foco. No lo puedo. ¿Ven o no ven? Sí, doctora, ahora se ve. Ya, entonces más o menos, ¿no? Pues solamente que están viendo, creo que al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, es este otro, este es un tríptico, entonces salva tu diente, igual, ¿no? Está recortado las figuras, está pintado, no está utilizando totalmente lo que es o sea, no está control print, ¿no? A ver, les voy a mostrar ese otro, les mostré el primero, ¿no? Este, por ejemplo, hicieron igual otro, ¿no? Que es una abulsión. ¿Qué debo hacer en caso de abulsión? Entonces está todo dibujado, pintadito, ¿no? Vean aquí, ¿no? Entonces son ideas que ustedes son muy creativos, entonces aquí debe tener varios. Aquí lo tengo guardado para hacer una exposición. Este, por ejemplo. Otro. Entonces con dibujo y con letras. No quiero que estén haciendo todo del. Por ejemplo, es este otro. Medidas inmediatas que se debe hacer, etc. Entonces, ya está la idea de ustedes, ¿no? Ahí. Entonces, ahí vean. Hasta mucha letra, por ejemplo, tiene eso. Y esto hicieron de abulsión dentaria, pero yo les dije que pueden hacer de fractura también, ¿no? ¿Qué es los cuidados que... Y ustedes entran a internet y pueden buscar mucho de esto. Hay mucha bibliografía de abulsión. Entonces ahí vean todas las ideas que tienen sus compañeros antiguos. ¿No? Entonces pueden hacer así, pueden hacer folleto o pueden hacer tríptico, ¿no? Entonces, y eso les voy a dar hasta el martes, ¿ya? Parece que no han hecho nadie. Y les doy hasta el martes para que puedan presentar. Por ejemplo, estos, ¿no? Ya, ahí tienen todos los ejemplos y alguna pregunta. Ya he dejado lo que es el... ya he dejado en Classroom el cuánto de trabajos tienen que ser. He dejado también, ¿qué he dejado más? Pues no me acuerdo. Ya, el link para que suban sus mini casos clínicos, cómo deben hacerlo, está ahí en la plataforma. He subido también el link donde van a subir sus mini casos clínicos. Eso todavía tienen 2 semanas, es decir, es hasta fin de mes el mini caso clínico. Y este de traumatismos dentales es hasta el martes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más para ya irnos? Entonces, ese
folletito puede ser animado, ¿verdad? Así como nos mostró. Claro, tiene que ser bien didáctico, ¿no? Porque eso les voy a devolver el día de sus exámenes, ¿ya? Háganlo bien, eso lo pueden utilizar luego para hacer copiar. Yo les decía, una charla, siempre dan de caries, técnica de cepillado, ¿cómo sería mejor dar, por ejemplo, organizar una campaña de traumatismo dental, dar a las profesoras de un colegio, decirles, ir a hablar a la directora, quiero dar porque es muy importante, tengo aquí un material, y dar esa charla, ¿no? Porque siempre yo veo en sus trabajos charla, al colegio, técnica de cepillado, ¿no? Entonces hay que dar a papás, a mamás, ¿no? Y a los niños más grandecitos esto, ¿no? Entonces para ustedes, eso se los voy a devolver como sus modelitos también de lo que es de los mantenedores de espacio para que lo tengan, ¿no? Ya, gracias, doctor. Ya. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Ya, bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Y los que se han anotado para la feria, el día de mañana, por favor, ya vamos a empezar a hacer. Ya tengo la idea para empezar a trabajar este fin de semana. Poco a poco vamos a ir haciéndolo, ¿ya? Listo, que les vaya bien.